porque a mí me dijeron que estaban asesorándose porque yo les pregunté, bueno, ¿y en qué nivel no, que en el 11, que en el noveno, que en el tercer puesto, pero que sí, que bueno, entonces digamos que nosotros ya revisamos las propiedades y características de las señales discretas. Entonces, pues vamos a revisar brevemente lo que corresponde a los sistemas discretos. Entonces, los sistemas discretos, por así decirlo, pues van a cumplir las mismas propiedades que tienen los sistemas analógicos. La diferencia es que la naturaleza discreta hace que esos sistemas discretos se implementen sobre plataformas digitales, ¿no? Pues son algoritmos sobre plataformas digitales. En general, pues un sistema discreto, digamos que como tal, es una interconexión de elementos, ¿sí? En este caso, pues todo se ve reflejado a través de un algoritmo, el cual tiene, por así decirlo, tres elementos, ¿no? Digamos que tiene las variables de entrada, que son los estímulos que alimentan al sistema discreto. Se tienen las respuestas o las salidas del sistema discreto. Pueden haber aquí lo que son las variables internas que tiene el sistema discreto, ¿sí? Digamos, los elementos de almacenamiento de energía que tiene el sistema discreto, y también pueden haber algunas variables que afecten el comportamiento del sistema discreto, que son las perturbaciones. Digamos que en general son los elementos que tiene un sistema, ¿no? En general. En el caso discreto, pues obviamente un sistema discreto tiene una función que transforma o modifica o altera el estímulo de entrada. Entonces se puede decir que la salida de un sistema discreto pues es equivalente a la transformación que hace el sistema discreto sobre el estímulo de entrada que tiene el sistema, ¿no? Es básicamente lo que corresponde a un sistema discreto. Un sistema discreto puede tener múltiples entradas, múltiples salidas, etc. Ya iremos a ver entonces la representación de un sistema discreto. Bueno, podemos empezar, ¿no? Bueno, digamos que un sistema discreto se puede representar de muchas formas. Ya que estamos en el dominio del tiempo, los sistemas discretos se representan a través de ecuaciones de diferencias en el dominio del tiempo, ¿sí? El dominio del tiempo n, ¿no? En el caso continuo, los sistemas en el dominio del tiempo se representan a través de ecuaciones de diferenciales. ¿Qué es una ecuación de diferencia? Pues una ecuación de diferencia es un ente matemático que relaciona las diferencias finitas de la salida en términos de las diferencias finitas de las entradas. Y eso equivale a la representación de un sistema discreto en el dominio del tiempo. Entonces, bueno, es una combinación lineal básicamente de las ecuaciones de diferencias, igual que las ecuaciones diferenciales, es una combinación de coeficientes con diferencias. En vez de diferenciales, diferencias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la salida retrasada, un tiempo n. Ahorita vamos a ver lo que puede ser adelantada o atrasada, multiplicado por un coeficiente, más un coeficiente a su n-1 por la misma salida, digamos, retrasado número de muestras, hasta llegar a, digamos, a sub 2, yn-2, más a sub 1, yn-1, más a sub 0, yn, y se iguala a unos coeficientes b sub m por x de n menos m más b sub m menos 1 por x de n menos m menos 1, ¿sí? Más puntos suspensivos hasta llegar, aquí va a ser hasta b sub 1, x de n menos 1, más b sub 0, x de n. Entonces, digamos que esa es una ecuación de diferencias. Es la representación matemática de un sistema discreto en el dominio del tiempo. Y bueno, entonces dependiendo de esa representación en el dominio del tiempo, pues se puede clasificar también las propiedades del sistema, ¿no? Así como en el caso continuo se revisaron los sistemas LTI, lineales invariantes en el tiempo, pues en el caso discreto la idea es
abordar sistemas LTI discretos. Pero entonces, pues la idea es empezar a desglosar qué significa que el sistema sea lineal, por lo tanto, qué significa que sea homogéneo, qué significa que sea aditivo, invariante en el tiempo, causal, estable, propio, etcétera. Bueno, entonces un sistema LTI pues viene del acrónimo Linear Time Invariant, bueno, System, ¿no? Un sistema lineal invariante en el tiempo. Pero entonces, ¿qué significa que sea lineal? Bueno, el hecho de que sea lineal implica que el sistema, bueno, desde el punto de vista teórico, cumple el principio de superposición. Y el principio de superposición implica que cumple dos propiedades, una que se llama pues homogeneidad, que también se conoce como escalabilidad, y otra propiedad que es la de aditividad, ¿sí? Entonces, de pronto cuando ustedes vieron su cálculo integral y diferencial, pues trabajaron con funciones y funciones lineales, pues quiere decir que al hacer el procedimiento de demostración, pues cumplen con homogeneidad y aditividad, ¿no? Básicamente, ¿qué significa que el sistema sea homogéneo o escalable? Pues que los factores o los operadores constantes que multiplican a las transformaciones o las funciones simplemente van a ser un factor de escala que puede salir de la transformación. O sea, son valores constantes que no afectan la transformación, sino en un factor de escala. Bueno, y digamos que esa propiedad de homogeneidad también está relacionada con la conmutatividad, ¿sí? Da lo mismo, digamos, operar un sistema y multiplicarlo por una constante que multiplicarlo previamente por la constante y operar el sistema, el resultado es lo mismo, ¿sí? Y la aditividad, pues simplemente es cuando se tiene una suma o una combinación de funciones, por así decirlo, que pueden representar señales señales o sistemas. Entonces, si se hace la transformación sobre esa suma de funciones, ¿sí? Un sistema, digamos que un sistema ingresa varias entradas, entonces la suma de varias entradas, entonces la transformación de la suma de esas varias entradas es, digamos que es asociativo, ¿no? Entonces pueden realizar las transformaciones independientemente por cada entrada conocida y se suman en forma independiente. Entonces eso quiere decir la aditividad, que es más o menos como una especie de distributividad, más bien, una distribución de la transformación. Digamos que fácilmente se puede representar aquí la homogeneidad, ¿no? Entonces, si a un sistema que se le aplica un estímulo x de n, ¿sí? Se multiplica por un operador k, pues se tendría una función k por x de n, ¿no? Y digamos que ese sería el estímulo que ingresa a un sistema. ¿Cómo es la salida? Entonces la salida va a ser la transformación que se hace sobre el estímulo, que sería K por X de N. Pero K, ¿qué es? K es un factor, es un factor constante, ¿cierto? Y ese factor constante por propiedad de homogeneidad o escalabilidad, pues sale de la transformación. O sea que la transformación que se hace en un estímulo de entrada, que es K por X de N, pues es equivalente a sacar la constante, ¿sí? Y realizar la transformación del estímulo como tal, ¿no? Y obviamente pues esto es una especie de conmutatividad también, o sea, da lo mismo realizar la transformación del sistema sobre la señal y posteriormente multiplicarla por la constante. Esa es la homogeneidad, ¿sí? O escalabilidad. Entonces observen que es como una especie de conmutatividad. La segunda propiedad de la superposición es la aditividad. Entonces, si se tiene un sistema, ¿sí? Un sistema que tiene una transformación, entonces aquí ¿cómo va a ser la salida? Pues la salida básicamente va a ser igual a la transformación que se haga sobre la entrada, pero la entrada es una combinación de estímulos, entonces va a ser x1, la transformación que se haga sobre x1 más x2 de n, ¿no? Y digamos que debido a la propiedad de aditividad, pues es equivalente a realizar la transformación en forma separada, tanto de x1 y sumársela a la transformación que hace el sistema sobre el estímulo x2, ¿sí? O sea, básicamente es igual a y1 más y2, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, una especie como de distributividad, ¿sí? Y obviamente si se combinan la homogeneidad y la aditividad, o sea, ya se puede decir que se tiene una combinación lineal de entradas,
se cumple con el principio de superposición, ¿no? Entonces, pues más adelante lo revisaremos con algunos ejemplos específicamente en la convolución. Bueno, digamos que la linealidad, digamos desde el punto de vista estricto analítico, pues se demuestra haciendo, pues verificando que el sistema sea homogéneo y aditivo, ¿no? Pero también se puede verificar cuando un sistema es lineal desde el punto de vista experimental, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a un sistema, hablemos de un sistema discreto, se le aplica un estímulo, bueno, voy a hablar de un estímulo sinusoidal, ¿sí? Digamos un estímulo sinusoidal, ¿sí? Y la salida del sistema pues tiene esa misma forma, pero de pronto con menor amplitud, no sé, digamos, tiene una forma sinusoidal con menor amplitud. Digamos que se hizo fue una especie de atenuación simplemente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista experimental, si la forma del estímulo de entrada tiene una semejanza con el estímulo de salida, también se puede decir que un sistema es lineal, ¿sí? Pero si el estímulo, por ejemplo, es de este tipo, ¿sí? Y la respuesta, por ejemplo, da, digamos, un tren de pulsos cuadrados, ¿sí? Pues eso ya corresponde a que la forma de la entrada no es equivalente, no es semejante a la salida, entonces ya es un sistema no lineal. Desde el punto de vista de la electrónica analógica, los amplificadores operacionales que trabajan en la región de operación lineal, pues son operadores o transformaciones lineales sobre las señales, ¿no? Pues la amplifican o atenúan, manteniendo la misma forma de la señal, presentándose muy posiblemente desfasajes, atenuaciones o amplificaciones, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, cuando se trabajan con sistemas conmutados, como por ejemplo los diodos, los rectificadores, ¿sí? Y todo lo que son los sistemas transistorizados que trabajan en corte, saturación, pues son sistemas de naturaleza no lineal, ¿no? Porque las formas de los estímulos de entrada son muy diferentes a las respuestas, ¿sí? De ahí que cuando ustedes vieron muy posiblemente electrónica 3 o electrónica 2 más bien, ustedes polarizaban los sistemas transistorizados en su región lineal o en su región corte saturación, ¿no? En la región lineal, la forma de la entrada se mantenía la salida. Y cuando trabajaban en corte saturación, la forma de la onda de entrada no se parecía a la forma de la salida, ¿no? Esa es una forma de interpretar también la linealidad. Otra forma de interpretar la linealidad, pues es a partir de la representación, ¿no? De la representación matemática del sistema discreto. Entonces, como ya les había comentado, pues esta es la representación matemática del sistema discreto, ¿sí? Que bueno, que pueden tener adelantos o atrasos, ¿sí? O sea, estas diferencias finitas pueden ser en adelanto o en atraso, ¿no? Pueden ser en adelanto o en atraso, pueden ser en adelanto o en atraso. Entonces, al observar una representación de un sistema discreto a través de una ecuación de diferencias, ¿sí? La relación entrada-salida a través de diferencias de un sistema, también uno puede interpretar la linealidad de ese sistema. ¿Cómo la puede interpretar? Pues si esa ecuación de diferencias no posee componentes no lineales, uno puede concluir que ese sistema es lineal, ¿no? ¿Qué componentes pueden ser no lineales? Pues cuando se operan entre sí variables, ¿no? Digamos que, por ejemplo, y de n menos 2 se multiplica por y de n. Aquí ya habría una no linealidad. O la raíz cuadrada de y de n. O el coseno de y de n menos 1. O el logaritmo natural de y de n, ¿no? Entonces, cuando aparecen operadores de ese tipo en una ecuación de diferencias, pues ya se puede establecer ¿sí? Una raíz, una potencia, un coseno, un logaritmo, un exponencial. Ya se puede intuir que es un sistema de naturaleza no lineal, ¿no? Pero en este caso, en esta ecuación de diferencias que observamos acá, se caracteriza porque no tiene componentes no lineales, concluimos que es un sistema lineal, ¿no? Esa es digamos, el análisis de linealidad. Entonces, esa es la linealidad, superposición, salida semejante a la entrada y su representación matemática no posee elementos no lineales, ¿no? Ahora, el concepto de invarianza temporal. Entonces, ¿qué es la invarianza temporal? Entonces, desde el punto de vista matemático, si a un sistema Y de n
normal, ¿cierto? En un tiempo n igual a 0, responde frente a un estímulo, o sea, si un sistema frente a un estímulo xn responde a y de n en un tiempo n igual a 0, si tienen esa forma de respuesta, si al mismo sistema se le aplica el mismo estímulo, pero retrasado un número finito de muestras, perdón, el estímulo un número finito de muestras, si su respuesta sigue siendo de la misma forma, pero retrasada ese número finito de muestras, eso indica que el sistema es invariante en el tiempo. Entonces acá, por ejemplo, si a este sistema, esto representa, digamos, el estímulo que se le aplica a un sistema de un tiempo n igual a 0. Entonces la respuesta del sistema muy posiblemente responde a partir de n igual a 0 de esta forma, ¿no? ¿Sí? Si se le aplica el estímulo en n igual a 0 y responde de esta forma, y adicionalmente se le aplica el mismo estímulo pero en un tiempo arbitrario n sub 0, ¿sí? Entonces si su respuesta va a tener la misma forma, ¿sí? Al mismo estímulo, ¿sí? Con las mismas características, pero obviamente retrasado en el tiempo. Eso significa que ese sistema es invariante en el tiempo. Entonces, ¿qué significa que un sistema sea invariante en el tiempo? Aquel sistema que responde frente al mismo estímulo de la misma forma, responde de igual manera, independientemente del momento en el cual se le aplica el estímulo. Eso significa invarianza temporal. Entonces ahí es cuando se tienen pues los sistemas SLIT en español, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Lineales por la superposición e invariante en el tiempo porque siempre van a responder de la misma forma a un mismo estímulo independientemente del tiempo en el cual se le aplique el estímulo. Digamos que aquí siempre traigo a colación el contraejemplo. ¿Cuál es el contraejemplo? Pues cuando se tiene un sistema que no es, bueno, que no es invariante, o sea, un sistema que es variante en el tiempo. Entonces, el caso típico, pues, es el ser humano, ¿no? Entonces, digamos que a una persona joven de 18 años en plenitud física, se le puede, digamos, solicitar hacer algún reto, algún ejercicio físico. Digamos que puede ser siempre, pues puede ser, por ejemplo, recorrer los 100 metros planos, ¿sí? Entonces, esa persona al recorrer los 100 metros planos, que puede ser digamos, el objetivo de ese sistema que es ese individuo, lo recorre, digamos, que en 12 segundos, ¿no? Pero ese mismo sistema, ese mismo individuo, si se le solicita realizar la misma tarea, ¿sí? Pero ya cuando tenga, por ejemplo, 70 años, muy posiblemente su desempeño o su respuesta ante ese ejercicio sea diferente, ¿sí? Entonces, digamos que ya, pues, posiblemente recorrerá los 100 metros planos, pero ya lo recorrerá en 20 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el ser humano, digamos, por naturaleza, es un sistema que es variante en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante un mismo estímulo, ante una misma tarea que se le asigne, va a responder de forma diferente dependiendo del tiempo o en el momento en el cual se le solicite realizar esa tarea o ese ejercicio, ¿no? Eso significa varianza temporal. Pero si un sistema siempre tiene la misma respuesta frente al mismo estímulo, independientemente del momento en el que se le aplique el estímulo, pues quiere decir que es un sistema invariante en el tiempo. Por eso se hablan de sistemas SLIT o LTIs, ¿no? Sistemas lineales invariantes en el tiempo. Otro concepto muy importante, pues es adicionalmente, ¿no? Ya vimos que la linealidad se puede también interpretar desde la representación del sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede observar que un sistema es invariante en el tiempo, ¿no? Entonces, observemos que las diferencias finitas dependen de unos coeficientes, ¿no? Entonces, si esos coeficientes A sub j y B sub k pertenecen a los reales, es decir, si son coeficientes constantes, ¿sí? Se dice que es un sistema invariante en el tiempo. Se dice que es una ecuación de diferencias de parámetros concentrados, ¿sí? Porque los coeficientes que multiplican a las diferencias finitas, tanto de la salida como de la entrada, son constantes, ¿no? Y es un sistema invariante en el tiempo. Pero si algún término de esos, el término A sub j depende de n, ¿sí? O el término B sub k depende de n, ¿cierto? Si esos coeficientes A sub j o B sub k dependen del tiempo discreto n, entonces eso implica que es un sistema variante en el tiempo.
¿sí? Es un sistema variante en el tiempo. Y se dice que su representación matemática es una representación de una ecuación diferencial, puede ser lineal, pero con parámetros distribuidos, ¿no? Entonces, puede ser un sistema lineal, pero si las constantes dependen del tiempo discreto, pues entonces va a ser un sistema variante, ¿no? Variante. Bueno, en el curso pues vamos a trabajar con sistemas que son lineales y invariantes en el tiempo. Otro concepto pues fundamental en las propiedades que tienen los sistemas es la causalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la causalidad? La causalidad es que es una propiedad que tienen o característica que tienen los sistemas de responder, de cómo responden ante los estímulos. Entonces, ¿cuándo un sistema es causal? Un sistema es causal cuando al aplicarle un estímulo, por ejemplo, en un tiempo n igual a 0, su respuesta se realiza en tiempos mayores o iguales que 0. Eso significa causal. Entonces, si a un sistema se le aplica un estímulo en un tiempo n igual a 0, entonces muy posiblemente el sistema o responde en n igual a 0 o responde en tiempos mayores o iguales que 0, posterior al estímulo. Eso significa causalidad. En la naturaleza analógica, los sistemas son todos causales. O sea, los sistemas continuos en tiempo continuo son siempre causales. No es posible que en un sistema continuo se le aplique un estímulo en un tiempo, por ejemplo, 0, y el sistema responda en tiempos negativos, ¿sí? No es posible. La naturaleza analógica no lo puede hacer, porque si no, para eso se tendría que conocer, o sea, se tendría que haber inventado por lo menos, digamos, la máquina del tiempo. No es posible. En estos momentos, pues es algo que no es posible, ¿no? Ahora, ¿cuándo se tiene un sistema que es anticausal o no causal? Pues un sistema es no causal cuando al aplicarle un estímulo en un tiempo presente, digamos n igual a 0, el sistema puede llegar a responder en tiempos menores que 0 o en tiempos inferiores, anteriores al momento en el cual se le aplicó el estímulo. Obviamente, en la naturaleza análoga eso no existe, ¿no? ¿Qué pasa? En la naturaleza discreta puede existir, sí puede existir. ¿Por qué? Porque cuando se captura algún tipo de señal, ¿sí? Que describe algún fenómeno físico a través de una plataforma microcontrolada, de un sistema de procesamiento digital de señales, digamos, dependiendo del periodo de muestreo, digamos que esa variable o esa señal que representa alguna variable física se puede almacenar, ¿sí? Se puede almacenar en memoria, ¿sí? Entonces, dependiendo del periodo de muestreo, pues uno puede almacenar ese dato en un tiempo de muestreo sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, ¿cierto? Esa información se puede almacenar. Entonces, el hecho de tener memoria, los sistemas discretos permiten que una vez almacenados los datos se puedan definir las referencias, ¿sí? Entonces, si se almacenan los datos, por ejemplo, digamos que se tienen 1000 datos y en la mitad de los 1000 datos uno puede decir que esa va a ser la referencia. Entonces, ¿qué sucede? Como se almacenó la información en forma discreta, pues se van a tener valores de la información en tiempos previos a la referencia y en tiempos posteriores a la referencia. Y eso implica que los sistemas discretos, en cierta manera, pueden tener naturaleza anticausal, ¿sí? Los sistemas discretos pueden tener naturaleza anticausal, es decir, se pueden plantear adelantos temporales gracias al almacenamiento de información en memoria. Y eso es una característica que diferencia mucho a los sistemas discretos de los sistemas analógicos. Bien, bueno, ahora, digamos que la causalidad está también íntimamente relacionada con la representación matemática, así como la linealidad y la invarianza temporal. Entonces, obviamente, las diferencias finitas las diferencias finitas de la ecuación de diferencias de un sistema LTI tiene unas diferencias en n, ¿sí? Y las diferencias finitas eh, del sistema en la entrada va a tener diferencias finitas en m, ¿no? Entonces acá podemos hablar de y de n menos n, ¿sí? Más puntos suspensivos, y por acá en la entrada x de n menos n. Entonces, cuando un sistema es causal cuando la diferencia finita n es mayor, estrictamente mayor que m, ¿no? Bueno, si es mayor, puede ser mayor o igual, ¿no?
Eso está muy relacionado con la función de transferencia, ¿no? Digamos que en caso continuo se trabajan las ecuaciones diferenciales y se lleva una función de transferencia y el orden del numerador equivale a la diferencia, es el mismo orden de la parte diferencial de la salida y el orden del numerador equivale al orden de la ecuación diferencial de la entrada. Aquí sucede lo mismo. Cuando veamos la transformación tiempo-frecuencia de la representación de los sistemas discretos, pues va a tener una función de transferencia. Y la diferencia finita n, que corresponde a la salida, va a estar relacionada con el denominador. Y la diferencia finita m de la entrada va a estar relacionada con el orden del numerador. Entonces, si el orden n de diferencia finita n es mayor o igual que m, se dice que es un sistema causal. O también se puede decir, si es igual, se dice que es estrictamente causal. Entonces, la causalidad está muy relacionada con las funciones de transferencia en dominio de la frecuencia, ¿no? Pues, parten de ecuaciones de diferencias en el tiempo discreto y cuando se apliquen las transformaciones tiempo-frecuencia, pues se obtienen las funciones de transferencia. Entonces, un sistema es causal, que es lo mismo que decir que se tiene un sistema propio cuando n es mayor que m, ¿sí? Cuando el orden del denominador es mayor al del numerador en una función de transferencia, o cuando la diferencia finita de la salida es mayor a la diferencia finita de la entrada. Se dice que el sistema es estrictamente causal o estrictamente propio si n es igual a m, ¿no? Y pues obviamente hay que interpretar su significado, ¿no? Y se puede decir que un sistema es no causal o anticausal si la diferencia finita de la salida es menor que la diferencia finita de la entrada. Entonces, es la causalidad, su interpretación y bueno, y también cómo se puede ver en una ecuación de diferencias, ¿no? Bien, otro aspecto pues importante en las propiedades de los sistemas LTI, ¿sí? Además de la causalidad, la linealidad y la invariancia temporal, es la estabilidad. Entonces, ¿cuándo se dice que un sistema es estable? Pues viene a colación un término que se llama vivo. Vivo, ¿qué significa? Vivo significa bounded input, bounded output. Es decir, que un sistema es estable siempre y cuando, cuando tiene una respuesta, si ante un estímulo acotado, tiene una respuesta acotada. ¿Sí? Eso significa vivo, ¿no? Entonces, si a un sistema discreto, por ejemplo, se le aplica un estímulo, digamos, tipo impulso unitario discreto, que es un estímulo finito, convergente, acotado, ¿sí? Y su respuesta, digamos que en el tiempo, digamos que puede llegar a oscilar, ¿no? Pero al final converge nuevamente a cero o converge a un valor finito, entonces digamos que se puede decir que es un sistema vivo, ¿sí? Que converge, su respuesta converge ante un estímulo acotado. Pero si a ese mismo sistema se le aplica un estímulo acotado, como puede ser el impulso unitario discreto, y la respuesta de ese sistema discreto, digamos que empieza a oscilar, ¿sí? Y adicionalmente, puede ser que se mantenga en forma oscilatoria, ¿sí? Se mantenga ahí. O puede ser que crezca, crezca, o sea, que diverja, o sea, que no converja. Entonces, si esa respuesta es divergente, se dice que el sistema es inestable. Entonces, es muy importante considerar eso. Bueno, digamos que más adelante, pues en el dominio de la frecuencia, digamos que en forma experimental, uno puede saber cuándo un sistema es estable o no, ¿no? ¿Sí? Si le aplica el estímulo acotado y su respuesta converge, pues es estable, ¿no? Más adelante, cuando veamos pues ya la representación de los sistemas en el dominio de la frecuencia utilizando la transformada Z, al igual que en la transformada de Laplace, pues vamos a ver que la ubicación de los polos de la función de transferencia del sistema, dependiendo de dónde se ubiquen en el plano complejo, pues nos va a indicar si el sistema es estable o es inestable. Pero por ahora en el dominio temporal, que estamos abordando el dominio temporal, en el dominio temporal un sistema discreto es estable siempre y cuando ante un estímulo acotado su respuesta es acotada. Bueno, obviamente un caso típico de un sistema inestable son los osciladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un tiempo infinito no se sabe, no converge, ¿no? No se sabe en qué valor va a estar. Puede estar en 1, -1, bueno.
son sistemas inestables. Bien, entonces basados en eso, pues los sistemas discretos LTI, pues a lo largo del curso vamos a ver diferentes formas de representación. Entonces, las formas de representación de los sistemas discretos son los que relacionan la entrada con la salida. Ya revisamos la primera, ¿cierto? Que fue la ecuación en diferencias. Obviamente para sistemas LTI, pues garantizar que no tenga coeficientes no lineales, perdón, elementos de no linealidades, que los coeficientes sean constantes, ¿no? Buscar también que ojalá sea causal, donde las diferencias finitas de la salida tengan un orden mayor a las diferencias finitas de la entrada. Y muchas veces esas ecuaciones de diferencias vienen acompañadas con condiciones iniciales. Pues, si nos dan condiciones iniciales, pues lo que nos indican son los estados cuando el tiempo es igual a cero y las diferentes diferencias finitas que tiene el sistema. Si en un sistema no nos dan condiciones iniciales, pues normalmente uno asume que las condiciones iniciales de los estados del sistema son cero, ¿no? Bueno, también se pueden representar los sistemas a través de una estructura de diagrama de bloques. Entonces vamos a verlo desde el dominio temporal discreto y desde el dominio frecuencial, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo, muy posiblemente ahorita alcancemos a revisarlo desde el punto de vista del tiempo discreto, en donde en el tiempo discreto es importante asociarlo a que en el tiempo esos diagramas de bloques se relacionan a través de convoluciones. Y en el dominio de la frecuencia, esos diagramas de bloques se realizan a través de productos algebraicos. Entonces es muy importante. Por eso vamos a revisar lo que es la convolución. Bien, la respuesta al impulso, pues la respuesta al impulso es un caso particular de representación de un sistema. Entonces, pues adelantándonos, si un sistema se le aplica un estímulo de entrada tipo impulso, ¿cierto? Entonces, pues vamos a demostrar que pues esto es igual a la convolución del impulso con la dinámica del sistema, ¿sí? Y la convolución del impulso con la dinámica del sistema da la dinámica del sistema. Entonces, por eso dice que la respuesta al impulso es la función de transferencia a un sistema, ¿no? Entonces ya pues vamos a repasar eso que se ve en señales, pero para el caso discreto, ¿no? También pues vamos a ver las famosas funciones de transferencia, ¿no? Entonces cuando veamos la teoría de la transformada Z, vamos a ver funciones de transferencia que relacionan salidas con respecto a entradas, ¿sí? Pero ya en el dominio de la frecuencia, ¿no? Digamos que el ente matemático que relaciona salidas y entrada en el tiempo es las ecuaciones de diferencias para el caso discreto, y para el caso discreto en el dominio de la frecuencia, pues ya no se utiliza Laplace como es el caso continuo, sino la transformada Z, y vamos a tener funciones de transferencia. Cuando se tienen las funciones de transferencia, entonces vamos a ver que cuando se calculan las raíces del numerador, se tienen los ceros del sistema, y cuando se calculan las raíces del denominador, se obtienen los polos del sistema. Entonces, los ceros y los polos también es otra forma de representar los sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces, esos polos y esos ceros equivalen a lugares geométricos en un plano complejo. Nosotros estamos familiarizados con Laplace, el plano complejo ese, lo vamos a hacer para el plano complejo Z y sus implicaciones, ¿sí? Pues en esta semana no, pero muy posiblemente la próxima semana ya revisaremos lo que es transformada Z. Bueno, o de pronto en la próxima clase hacemos una introducción a transformada Z. Entonces vamos a ver la relación que hay entre el plano S y el plano Z, la ubicación de polos y ceros en el plano complejo Z y su interpretación, ¿no? Entonces los polos y los ceros nos dan información de la relación que hay entre la salida de un sistema. Y también pues cuando, digamos que en el dominio continuo, ¿no? Se recuerden, pues básicamente cuando se hace análisis frecuencial. Cuando se hace análisis frecuencial, digamos que se tiene un sistema continuo, aquí me perdí, un sistema continuo que está representado en Laplace, ¿no? Y simplemente haciendo un cambio de variable, ¿sí? S igual a J omega, pues que más o menos parecido a Fourier, pues se tiene G de J omega, y aquí se hace análisis frecuencial, ¿sí? Entonces el análisis frecuencial pues permite representar en dominio de la frecuencia también el sistema, su relación entrada-salida, a través de, por ejemplo, los diagramas de Nyquist y los diagramas de Bode, magnitud-fase. En el curso pues vamos a revisar lo mismo, pero desde el punto de vista discreto. Entonces vamos a tener funciones de transferencia del dominio Z, y vamos a hacer una transformación
digamos, compleja, ¿sí? Que va a permitir analizar el comportamiento de los sistemas discretos en el dominio de la frecuencia. Entonces acá, digamos, aquí lo podemos asociar a Fourier y aquí lo podemos asociar a la transformada discreta de Fourier. Entonces, todas esas son formas de representar, caracterizar los sistemas discretos como relaciones entrada-salida. Y en el curso vamos a abordar todas esas formas de representación. Voy a pasar aquí porque me interesa es la convolución. Bueno, bien. Entonces, cuando las señales de los sistemas interactúan, ¿sí? ¿Sí? Cuando un estímulo que alimenta un sistema interactúa con ese sistema para obtener una respuesta, cuando se trabaja en el dominio temporal, en este caso pues hablando del dominio temporal discreto que depende de n, se producen convoluciones, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista continuo, si a un sistema continuo se le aplica una señal x de t, ¿sí? Aquí muy posiblemente va a estar un sistema que tiene un comportamiento temporal puede ser representado a través de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Pero g de t, digamos. Entonces la salida, pues como ya sabemos, pues es la transformación que hace el sistema con respecto al estímulo. Y esa salida, desde el punto de vista continuo, es igual a la convolución del estímulo con la dinámica del sistema. Bueno, puede ser G o H. Bueno, puede ser H. Vamos a H de T, entonces acá voy a cambiar la nomenclatura aquí para que sea H de T. ¿Sí? Entonces, normalmente con G o con H se define la dinámica, el comportamiento de un sistema como tal, ¿no? Bien. Entonces, lo mismo sucede para el caso discreto. Entonces, para el caso discreto, si se tiene un estímulo de entrada discreto que alimenta un sistema discreto que tiene una dinámica discreta, la salida de ese sistema es la transformación que se hace sobre ese estímulo de entrada. Y obviamente esa salida es equivalente a la convolución entre el estímulo de entrada y, eh, y la dinámica, por así decirlo, del sistema, ¿no? HD. ¿No? Entonces la idea es interpretar pues la convolución desde el punto de vista discreto o digital, que ustedes pues ya desde el punto de vista analógico pues ya conocen del tratamiento de señales y sistemas continuos, ¿no? Bien, entonces para el caso continuo, haciendo un breve repaso, la convolución se presenta entre dos operadores, ¿no? Entonces digamos que un operador que lo podemos llamar X y otro operador que se puede llamar H. Y aquí se realiza la convolución. Y el resultado de la convolución pues da como resultado QT, que desde el punto de vista de señales y sistemas analógicos es cuando se presenta convolución, cuando se aplica un estímulo, pasa a través de un sistema, ¿cierto? Y se obtiene la salida. En definitiva, la salida es igual a la convolución de dos operadores, X con H, ¿sí? Donde X puede ser una señal, ¿sí? H puede ser un sistema, o ambos pueden, o X y H pueden ser señales, ¿sí? Pueden ser señales, o también pueden ser sistemas, ¿no? Pero entonces lo importante acá es, bueno, interpretar cómo es la convolución. Entonces la convolución, pues obviamente se resume como la integral de convolución. Entonces aquí normalmente se utiliza tau o tau, bueno, aquí está con lambda, pero va lo mismo, ¿sí? Entonces, pues, como la interpretación, digamos, desde el punto de vista operacional de una convolución. Entonces, una convolución no es que sea un producto, no. Una convolución es algo mucho más complejo. Una convolución es una sumatoria de productos de productos de funciones, ¿sí? Es una sumatoria de productos de funciones o del producto de dos operadores, ¿sí? Es la sumatoria continua del producto de dos operadores. Entonces, digamos, no voy a morar mucho eso porque esto se ve con detenimiento en señales y sistemas, pero básicamente se puede decir que se tiene un operador X de T que digamos que posiblemente tenga un comportamiento, ¿sí? Temporal, y otra función H de T, que es el segundo operador, que muy posiblemente va a tener otro comportamiento temporal, ¿no? ¿Sí? Tiene un comportamiento temporal. Vamos pensando que son señales, ¿no?
Por ejemplo, aquí se tiene un pulso rectangular y aquí un pulso triangular, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta integral de convolución? ¿O qué sucede? Pues lo que sucede inicialmente es que uno de los operadores se deja quieto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer operador se queda quieto y se le da, bueno, aquí en este caso, el operador que se deja quieto es h, ¿sí? H de omega. Entonces, lo que se hace es mantener quietecito uno de los operadores. Entonces, y adicionalmente se le hace un cambio de variable. Entonces, digamos que h y t ya no sería h de t, sino h de tau o h de gamma, ¿sí? Pero entonces va a tener el mismo comportamiento y se va a quedar quietecito, ¿sí? Se va a quedar quietecito. Entonces acá es como si estuviera el operador h de tau, ¿no? Entonces ya, bueno, ya depende de tau más no de t, ¿sí? Es un cambio de variable. Y observen que el otro operador, que en este caso para el ejemplo es x, pues es equivalente a menos tau más t, ¿no? Entonces, esta integral, ¿de quién depende? De tau, ¿no? Entonces, ¿qué significa este menos tau? Pues que x se invirtió temporalmente. ¿Y qué significa este más t? Que se invirtió temporalmente y se adelantó en el tiempo. O sea que aquí, si se quiere tener la función de x de menos tau más t o t menos tau, ¿sí? Es equivalente a decir que se tiene esta función. Entonces, digamos que aquí se tiene x de menos tau más t, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues aquí se hizo el cambio de variable, pero ¿qué pasa? Primero, x se invierte temporalmente, ¿sí? Ese sería x de menos tau. Pero adicionalmente se adelanta en el tiempo, o sea que se adelanta por acá en un tiempo t. O sea, este sería x de menos tau más t, ¿sí? Y ese valor del tiempo, que es el que define el adelanto de ese operador, varía desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué significa? Que uno de los operadores, en este caso h, se queda quieto, el otro operador se invierte en el tiempo y ¿qué va a hacer? Se adelanta desde menos infinito hasta infinito. Y entonces esa sumatoria o esa integral significa que en cada instante de tiempo, esta señal x de t menos tau, menos tau más t, se va desplazando, ¿sí? Digamos que h se queda quieto, estático, esta función se queda quieta, ¿no? Y la función x menos tau más t se desplaza de menos infinito hasta infinito y se va interceptando con h, ¿sí? Y cada vez que se va desplazando un tiempo t, se va realizando el producto. Y cada vez que se va desplazando, se suman los productos, ¿sí? Se suman los productos. Entonces, digamos que el concepto de la convolución continua es algo, pues, complejo, no es nada fácil de entender porque, digamos que cuando se tiene un sistema electrónico, ¿sí? Continuo, digamos que la respuesta ante el estímulo es instantánea, ¿sí? Se le aplica un estímulo a un sistema y su respuesta es instantánea, pero digamos, operacionalmente tiene mucha complejidad, ¿sí? O sea, hacerla computacionalmente es complejo, ¿sí? Porque se tendría que hacer una sumatoria, invertir primero un operador, desplazarlo en el tiempo y empezar a desplazarlo hacia la derecha, ¿sí? Enfrentándolo con el otro operador y ir realizando la suma de los productos. Y obviamente esa suma de productos es infinito porque es en cada intervalo de t, ¿no? Entonces, por eso la convolución es algo tan abstracto en el caso continuo que, bueno, que puede ser complejo de entender, pero eso sucede cuando las señales interaccionan con los sistemas continuos. Entonces, pues conociendo cómo es el comportamiento continuo de la convolución, pues la convolución discreta es mucho más sencilla, ¿sí? ¿Por qué es mucho más sencilla? Porque ya las operaciones no se hacen en todo t, dado que la naturaleza de las señales y sistemas discretos es que están definidos en intervalos finitos de tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que las operaciones van a ser finitas, ¿sí? En las convoluciones y las correlaciones y en las operaciones de procesamiento digital de señales, ¿sí? Bueno, digamos que para terminar aquí lo que es la convolución continua se caracteriza porque es un operador lineal, o sea, es conmutativo.
cumple principios de superposición, o sea, es aditivo y escalable. Es un operador lineal. Y otra característica es que es invariante en el tiempo y adicionalmente es una operación conmutativa, ¿no? Entonces es lo mismo hacer la convolución de un operador X con respecto a un operador H que hacer la operación de convolución de un operador H con respecto a un operador X. Es decir que cuando se tienen los dos operadores, uno elige cuál operador invertir, ¿sí? Entonces, no importa cuál operador se invierta, independientemente de cuál se invierta, por así decirlo, el resultado de la convolución siempre va a ser el mismo porque es conmutativo, es lineal y es invariante en el tiempo. Bien, entonces digamos que es una suma de productos continua, pero productos entre un operador, digamos que queda estático, por así decirlo, y el otro operador que se invierte temporalmente y se desplaza en el tiempo desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿cómo se migra de la convolución continua a la convolución discreta? Pues muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que como ya las señales y los sistemas discretos están definidos en intervalos finitos de tiempo, entonces ya pues se tiene la misma estructura, digamos que se tiene un operador x de n, se tiene otro operador h de n, que aquí se convolucionan y se obtiene y de n, ¿no? O también se puede decir que llega un estímulo de entrada a un sistema discreto que tiene una dinámica h de n y se obtiene su respuesta en y de n. Entonces y de n es igual digamos, pues vamos general, ¿no? La transformación que hace el sistema al estímulo x de n, pero realmente es igual a x de n convolucionado con h de n, ¿no? Entonces es lo que sucede acá cuando interaccionan señales y sistemas discretos. Pero entonces gracias a que los señales y sistemas discretos están definidos en intervalos finitos de tiempo, entonces ya no se habla de una integral de convolución, sino de una sumatoria de convolución, ¿no? Entonces, y la interpretación es muy similar, Entonces, la salida que es igual, entonces, la salida debe depender de n, pero en este caso se tienen dos operadores, un operador x de n y un operador h de n. Entonces, el operador x de n, ¿quién es? Pues es una secuencia discreta, ¿sí? Una secuencia discreta, ¿sí? Y esta, pues, h también es otra secuencia discreta, ¿no? Entonces, lo mismo lo podemos ver para interpretarlo desde el punto de vista discreto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista discreto, entonces acá se tiene, por ejemplo, X puede ser un pulso par, ¿sí? Y H puede ser un pulso triangular, un pulso rectangular y un pulso triangular, ¿no? Entonces la convolución discreta, ¿qué hace? Pues uno de los dos operadores se queda quieto. En este caso, ¿cuál se va a quedar quieto? X, ¿sí? Pero en ese caso, X, además de quedarse quieto, hay un cambio variable. Entonces ya no va a depender de N, sino va a depender de K. Acá posiblemente lo que vamos a tener es que X de K, ¿sí? Es el mismo X de N, solo que tiene un cambio variable. Ya no depende de N, sino de K. Entonces digamos que ese operador X se deja quieto, ¿sí? ¿Y qué pasa con el otro? Bueno, H de N menos K, pues como si fuera H de menos K más N, ¿no? Entonces, como esa sumatoria está en términos de K, obviamente K está invertido, ¿no? Está invertido temporalmente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí lo que va a suceder es que, con respecto a K, H se invirtió. H se invirtió. Entonces acá es como si fuera, aquí estuviera H de menos K, ¿cierto? ¿Sí? Pero adicionalmente a eso, ese H de menos K, ¿sí? H de menos K se adelanta temporalmente. Se adelanta, miren, ¿se adelanta cuánto? N, ¿sí? Se adelanta desde menos infinito hasta infinito. O sea que por acá puede estar N, ¿cierto? Y aquí aquí podría empezar fácilmente H de menos K menos N. Bueno, menos K más N, perdón. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Pues es como si esta señal H menos K más N se fuera desplazando hacia la derecha desde menos infinito hasta infinito y conforme se va desplazando muestra a muestra, en intervalos finitos de tiempo se van a ir realizando la suma de los productos. Se va realizando la suma de los productos. Entonces la convolución discreta es mucho más sencilla que la convolución continua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a haber productos que van a dar cero muy posiblemente y adicionalmente los productos se realizan, bueno, los desplazamientos se hacen muestra a muestra
y la suma de los productos se realiza en cada desplazamiento, muestra a muestra, o en intervalos finitos de tiempo. Bien, entonces, pues esta es la importancia de la convolución. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hacer alusión a a la segunda práctica de laboratorio. La segunda práctica de laboratorio, pues digamos que la idea es que se entregue el próximo año, cuando se llegue después del receso de fin de año. Entonces, la idea es que ustedes utilicen una FPGA, ¿sí? Una FPGA para implementar el algoritmo de convolución y correlación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes aquí definan unos registros en la FPGA. Ustedes ya, para ver procesamiento digital de señales de octavo semestre, se asume que ustedes ya vieron por lo menos Digitales 2, donde trabajaron o tuvieron la oportunidad de trabajar con alguna FPGA. Entonces, la idea es que ustedes, a través de una FPGA, definan, utilicen el potencial que tiene la FPGA para, diseñar una arquitectura de hardware, donde en un registro coloquen X y H, ¿sí? Y aquí, mediante una unidad aritmética una unidad aritmética, bueno, obviamente realicen la suma de productos, ¿sí? La suma de los productos y también puedes utilizar de pronto algún tipo de contador para que se vayan desplazando en forma cíclica los datos, ¿no? En forma cíclica los datos y de esa manera ese resultado de esa sumatoria de productos pues se guarda en un registro de salida que puede ser Y, ¿sí? Entonces eso tienen que hacerlo con la convolución y la correlación, ¿sí? En una FPGA. Obviamente, digamos que entonces, no es que, o sea, no, yo no les pido código de programación, yo les pido esa arquitectura de hardware en la FPGA, ¿no? Porque para código entonces se montaría mejor el microcontrolador, un microprocesador, ¿no? Aquí es una arquitectura de hardware con una unidad aritmética, con registros de corrimiento, con contadores, ¿sí? Para garantizar el desarrollo de la convolución. Y posterior a ello, muy posiblemente la FPGA acá tenga una entrada que puede ser una señal, un plug de audio, ¿sí? Internamente tiene un códec, entonces la idea es que esa operación se haga en forma continua, ¿no? Entonces, digamos, puede ser que los datos H se queden fijos y los datos X son los que van ingresando, ¿no? Y este algoritmo pues se hace continuamente y lo que se da como resultado pues muy posiblemente salga por un parlante, ¿sí? O por una salida análoga, ¿sí? Entonces es la segunda parte de la guía, ¿no? Pues hacerlo con datos discretos previamente definidos en memoria y segundo, pues hacer la convolución con una entrada análoga y ver su respuesta en tiempo real a través de de su salida análoga, ¿no? Entonces, ese es digamos, el reto, el desafío de la segunda guía laboratorio, ¿no? Que ustedes en una FPGA no es que se pongan a hacer un código, ¿no? Sino una arquitectura de hardware para realizar la convolución. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque todas las operaciones de procesamiento digital de señales, esto lo podemos llamar como unos coeficientes A sub I, y esto los podemos llamar como unos coeficientes B sub J, ¿sí? Y todos los algoritmos de procesamiento digital de salida, el procesamiento digital de señales, tienen esta forma. Son suma de productos. Entonces, si ustedes hacen muy bien la convolución, fácilmente hacen la correlación y fácilmente pueden realizar, por ejemplo, una transformación tiempo-frecuencia. Fourier, por ejemplo, es una suma de productos. Transforma discreta Fourier. Eh, un filtro digital es una sumatoria de productos. Entonces, básicamente en un filtro lo que se hace es tener unos coeficientes constantes B y recibir unos datos exteriores A y realizar suma de productos, ¿sí? Y en forma continua. Entonces, por eso es muy importante esa práctica laboratorio. Y aprovechando que ustedes ya están en octavo semestre y que ya tienen suficiencia en el manejo de FPGAs, pues la idea es que hagan el algoritmo de la convolución y la correlación. Y eso va a favorecer más adelante, si es posible, al finalizar el curso, que ese mismo algoritmo simplemente se le haga algún tipo de modificación para convertirlo en un filtro digital, ¿sí? Entonces, por eso hago énfasis en esta práctica de laboratorio y que espero que pues, ustedes tengan la posibilidad de desarrollar en forma satisfactoria. Bueno, bien, entonces, en definitiva, la convolución discreta también es una suma de productos, pero la diferencia de la convolución continua es que es finita y eso significa que pues, se facilita mucho más el cálculo a diferencia del cálculo computacional continuo, ¿no?
Entonces, ¿qué propiedades tiene la convolución? La convolución discreta tiene, bueno, varias propiedades, pues son las mismas de la convolución continua, ¿no? La primera de ellas, pues, es la propiedad de, bueno, linealidad, ¿no? Entonces, la convolución discreta, pues, es lineal e invariante en el tiempo. Cumple con el principio de superposición, es aditiva, es, um, es homogénea o escalable, ¿no? Segundo, pues es invariante en el tiempo. Entonces, si digamos que la convolución va a ser la misma, ¿sí? El resultado numérico de la convolución va a ser la misma independientemente de los retrasos o adelantos temporales que se presenten. Es invariante en el tiempo. Y también eso es conmutativa. Entonces, al igual como les comentaba en la convolución, se tienen dos operadores. Entonces, uno de ellos se va a invertir. Entonces, eh, independientemente de cuál operador se invierta y cuál se quede quietecito, ¿sí? El resultado de la convolución va a ser la misma, ¿sí? Es conmutativa. Da lo mismo hacer la convolución de x con respecto a h que la convolución de h con respecto a x. Y bueno, y ahorita viendo cómo se hace el algoritmo de la convolución, digamos, a través del método de la tira deslizante, pues vamos a ver que hay otro par de propiedades importantes, ¿no? Como tal. Bueno, entonces esta es la explicación que ya les he comentado, ¿no? Entonces se tienen dos operadores, x y h, se hace la convolución, y esta es la sumatoria de convolución, ¿no? Entonces, digamos que el operador original x de n, ¿cierto? Digamos que tiene un comportamiento temporal discreto. El operador h de n tiene un comportamiento original en el tiempo discreto, ¿no? Entonces, para este caso, muy posiblemente x de n, pues es un escalón unitario, ¿no? De amplitud 1. Y h de n es un exponencial decreciente, ¿no? Es un exponencial decreciente, sí, h de n. Entonces, cuando se aplica la integral de convolución, entonces un operador se queda quieto y se hace el cambio de variable. Ya de n pasa acá y acá tenemos x de k. Y el otro operador, hn menos k, obviamente es como si fuera h menos k más n. ¿Qué va a suceder acá? Pues es siendo el cambio de variable, que haría h de k invertido temporalmente, pues aquí tendríamos h menos k. Y adicionalmente, adelantado un tiempo de n, entonces aquí sería hn menos k, adelantado un tiempo n. Y esta secuencia lo que va a hacer es que se va a desplazar desde menos infinito hasta infinito. Esta secuencia se queda estática y esta secuencia se va a desplazar muestra hacia la derecha, desde menos infinito hasta infinito. Y la suma de los productos va dando como resultado el resultado de la convolución que n, ¿no? Y este desplazamiento de n pues varía desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Entonces esa es la explicación, ¿sí? Entonces, operacional. Se toma una secuencia, se deja quieta, la otra secuencia se invierte en el tiempo, se desplaza de menos infinito hasta infinito, se van enfrentando y la suma de los productos va dando como resultado la convolución, ¿no? El resultado de la convolución, la salida de la convolución, y. Bueno, entonces para ello pues vamos a ver el método de la tira deslizante, ¿no? Entonces el método de la tira deslizante pues es el algoritmo que permite realizar la convolución. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando se hace la convolución? Pues obviamente tener dos operadores, ¿no? Entonces en este caso pues se tiene h de n, ¿cierto? Entonces voy a graficar, acá lo tenemos en forma de secuencia y pues yo voy a mostrar en la parte superior en forma de señal gráfica, ¿no? Entonces, digamos que este resaltado, pues es la flechita, ¿no? La flechita del índice de arranque. O sea, la flechita, el índice de arranque no, el índice de referencia. Esa flechita nos dice cuál es el valor de la secuencia cuando n es igual a 0. Entonces, acá, obviamente, aquí vamos a tener muestras en n igual a 0, en n igual a 1, en n igual a 2, en n igual a 3, en n igual a 4, en n igual a 5, en n igual menos 1, menos 2, lo mismo acá, ¿no? 0, menos 1, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, en la primera secuencia que es HN, esa flechita o ese resaltado nos indica la referencia. Entonces, quiere decir que cuando n es igual a 0, la secuencia ¿cuánto vale? Entonces, cuando n vale 0, vale 5. Aquí vale 5. Cuando n vale menos 1, pues quiere decir que vale 2. ¿Sí? Cuando n vale 1, vale 0. Y obviamente de aquí para allá la secuencia vale 0, ¿no? Para tiempos menores que menos 1.
Cuando n vale 2, digamos que la secuencia ya vale 4, ¿sí? Vale 4. Y de aquí en adelante vale 0, ¿no? Entonces, digamos que sería nuestra secuencia h. Y la secuencia x, entonces, cuando n igual a 0, la secuencia vale 4. Para tiempos inferiores a 0, pues vale 0. Cuando n vale 1, la secuencia vale aquí 1, ¿sí? Cuando n vale 2, la secuencia aquí vale 3. Y aquí en adelante vale 0, ¿no? Entonces, digamos que se tienen los dos operadores, las dos secuencias. Bueno, una vez se tienen las dos secuencias, es muy importante considerar ciertas características de las dos secuencias. ¿Cuáles son? Pues el tamaño, ¿sí? Entonces, el tamaño de H ¿cuánto es? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4. Tiene 4 muestras, ¿sí? De igual manera, el tamaño de X. El tamaño de X, ¿cuánto tiene? 3 muestras, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y segundo, ya sabemos cuál es el índice de referencia, pero ahora el índice de arranque. Entonces, ¿dónde arranca la señal? ¿En qué muestra arranca la señal? Entonces, la señal H arranca en la muestra -1 y la señal X arranca en la muestra 0, ¿sí? Entonces hay que, digamos que considerar eso inicialmente antes de calcular la convolución. Bueno, entonces ahora el método lateralizante, entonces ¿en qué se basa? Pues entonces en dejar quietecita bueno, voy a definirlo acá, y de n es igual a x de n convolucionado con h de n, que es lo mismo que hacer h de n convolucionado con x de n porque es conmutativo, ¿no? Entonces y de n pues va a ser igual, digamos, la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito. Voy a definir aquí h de n por x de n, perdón, h de k por x de, definirlo de esta forma, menos k más n. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que n menos k. Entonces, en la convolución, uno de los dos operadores se queda quieto y se hace el cambio de variable. Entonces, en este caso, normalmente, ¿cuál es el que se deja quieto? Pues el más difícil, por así decirlo, ¿sí? Porque el otro hay que invertirlo y desplazarlo. Entonces, el que sea más difícil, pues en este caso, digamos, no es que sea más difícil, que tiene más muestras, pues mucho mejor dejar quieto el más grande, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, en una fila superior se definen las muestras de la señal original HN. Entonces, por ejemplo, esa vale 0, 2, 5, 0, 4, 0, ¿no? Aquí digamos que es H de K, digamos que ya es H de K con el cambio de variable, que es el que se queda quieto, ¿no? Y el siguiente, pues, es invertir X, entonces X de menos K, pues va a ser igual a 0, 3, 1, 4, 0, puntos suspensivos, ¿no? Vemos que si este era hx de n, h menos k, que invertido. Entonces, esta segunda señal se invierte, ¿sí? Y se coloca en la parte inferior, pero desplazado n muestras. Entonces, por ejemplo, acá se coloca 0, 3, 1, 4, 0, ¿no? Y se enfrentan. Y al enfrentarse se realiza el producto punto a punto de cada un elemento. Obviamente, esta secuencia que tiene valores 2, 5, 0, 4 se va a multiplicar con ceros, ¿sí? Entonces da 0, ¿sí? Y esta secuencia de x invertido hacia la izquierda se va a multiplicar por ceros, da 0. Entonces, hacer los productos dan 0 y después se suman esos productos y obviamente el resultado da 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace. Después, ¿qué se hace? Pues, como les decía, digamos que esta secuencia h de k se queda quieta, esto se queda quieto. ¿Y qué va a suceder? Con x de menos k más n se va desplazando una muestra. Entonces va a llegar un momento en el cual, por ejemplo, voy a hacerlo acá, 0, 5, 0, 4, 0. Entonces aquí, por ejemplo, da aquí 0, 4, 1, 3, 0. ¿Sí? Entonces aquí estaría h de k y aquí estaría h de menos k más n. Ya se desplazó, ¿no? Y en este momento, ¿qué va a dar? Pues cuando se enfrentan las muestras, entonces el producto de lo que está aquí a la izquierda se multiplicaría por 0, ¿no? 0 por 1, 0, 3 por 0, 0, 0 por 4, 0, 2 por 0, 0. De aquí para allá esto da 0, ¿no? Entonces da 0, 0, 0, 0. Y si se suman todos estos elementos, pues va a dar 0. Pero en el siguiente desplazamiento temporal, pues se va a suceder que este 4 va a estar enfrentado con el 2
¿sí? Y va a garantizar que se presente un producto, ¿no? Entonces, lo que va a suceder acá, ¿no? Entonces, observen, aquí ya se desplazó, bueno, H se queda quieto, ¿no? H se queda quieto, y X, que está en la parte inferior, pues es el que se va desplazando, ¿no? Aquí que se me ha perdido el... Entonces, entonces acá estaría H de K, ¿cierto? Y aquí X de menos K más N. Entonces va a haber un momento en el cual se van a enfrentar, ¿cierto? Y va a empezar a aparecer valores numéricos. Entonces acá básicamente X de menos K más N se desplazó. ¿Y qué va a suceder? Pues que 2 y 4 ya queden enfrentados. Obviamente 0 por 3 da 0, 0 por 1 da 0, 2 por 4 da 8, 5 por 0 da 0, 0 por 0 da 0, 4 por 0 da 0. Y si se suma 0 más 0 más 8 más 0 más 0 más 0, pues esa suma de productos da 8, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que la secuencia de la parte superior se queda quieta y miren, se desplaza X de K. Entonces ya queda enfrentado 5 por, bueno, aquí haría 0, 0, 0, ¿no? Entonces 0 por 3 da 0, 2 por 1 da 2, 5 por 4 da 20, 0 por 0 da 0, 4 por 0 da 0. De en adelante los productos dan 0. Entonces la suma de los productos, ¿cuánto da? 0 más 2 más 20 más 0 más 0 más 0, pues da 22. Si se desplaza otra vez otra muestra, ¿sí? Entonces, obviamente, vamos a tener esta secuencia, ¿no? H se quedó quieta y X se desplazó. Entonces van a estar multiplicándose 4 por 0 da 0, 0 por 4 da 0, 5 por 1 da 5, 2 por 3 da 6, 0 por 0 da 0. Y la suma de los productos, ¿cuánto da? 0 más 6 más 5 más 0 más 0, pues da 11. Se sigue desplazando X. Entonces aquí, obviamente, pues ya tenemos que 4 por 4 da 16, 0 por 1 da 0, 5 por 3 da 15, 2 por 0 da 0. Suma de productos 0 más 15 más 0 más 16 más 0 da 31. Se sigue desplazando X. Entonces ahora va a quedar enfrentado de esta forma, ¿no? 0 por 4, 0, 4 por 1, 4, 0 por 3, 0, 5 por 0, 0, 2 por 0, 0. Suma de productos 0 más 4 más 0, pues da 4. Por último, pues van a quedar enfrentados estos dos elementos y aquí estos van a estar enfrentados en 0. Entonces 0 por 2, 0, 0 por 5, 0, 0 por 0, 0, 4 por 3, 12, 0 por 1, 0 y 0 por 4, 0. Y la suma de los productos pues es 0 más 12, pues 12. Y después, cuando este se desplaza, voy a hacerlo aquí arribita, ¿no? Se queda quieto H y, bueno, aquí es 0, aquí es 0. Y se desplaza otra vez X. Aquí va a haber 0, 3, 1, 4, 0. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Sí? ¿Qué va a suceder ahí? Pues simplemente los productos de aquí en adelante van a dar 0. Entonces, digamos que ahí prácticamente se termina el algoritmo. Entonces, el algoritmo de la convolución básicamente es definir una secuencia en un registro, por así decirlo, dejarlo ahí fijo, ¿sí? Definir otra secuencia. ¿Qué se hace con esa secuencia? Se invierte. Y al invertirla temporalmente, desplazarla desde los infinitos hasta infinito, empezar a rotar. Y cada vez que se va desplazando, realizar la suma de los productos, la suma de los productos. En ese caso, la suma de los productos anteriores a este producto eran 0, ¿no? Después siguió 8, después 22, 11, ta, ta, ta. Entonces, fácilmente uno puede ya indicar que la respuesta a la convolución es igual a 0, bueno, punto suspensivo 0, ¿sí? De ahí para allá vale 0. Luego empezó a aparecer el valor numérico 8, luego el 22, luego el 11, luego el 31, luego el 4, luego el 12, y de ahí en adelante ceros y puntos suspensivos, ¿no? Digamos que ese sería el resultado de la convolución. ¿Sí? Pero falta algo, ¿no? Falta establecer las otras dos propiedades de la convolución desde el punto de vista operacional. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Las propiedades son las que tienen que ver con el tamaño del resultado de la convolución, ¿no? Entonces, una de las propiedades del tamaño es que si se hace la convolución entre X y Y, entre X y H, el tamaño de la convolución T y Y, pues va a ser igual al tamaño del operador X más el tamaño del operador H menos 1. Entonces, para nuestro ejemplo, si X tenía un tamaño 3, H un tamaño 4, entonces quiere decir que TY va a ser igual a 3 más 4, 7, menos 1, 6.
y pues obviamente acá se debe verificar, ¿no? ¿Sí? Entonces el tamaño efectivo de la secuencia resultante tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces está bien, ¿no? Y la otra propiedad es el del índice de arranque, ¿no? Entonces el índice de arranque, o sea, donde arranca Y, va a ser igual al valor numérico del índice donde arranca X más el valor numérico donde arranca H. Entonces digamos que X arrancaba en n igual a 0, ¿sí? La primera muestra. Y H arrancaba en n igual a menos 1, entonces menos 1. Entonces al sumar los dos índices, quiere decir que A sub Y arranca en menos 1. O sea que el primer valor numérico de Y, este valor, se presenta en n igual a menos 1. Por lo tanto, si ahí está n igual a menos 1, en la siguiente muestra es el índice de referencia, que es cuando n es igual a 0. ¿Sí? Pues por eso acá ya se tiene el resultado de la convolución. Pues obviamente de aquí para allá las muestras valen 0, de aquí para allá las muestras valen 0. Y este valor, este resultado pues nos indica el índice de arranque cuando n es igual a 0. Entonces aquí ya fácilmente uno puede graficar, ¿no? Graficar ya el resultado de la convolución de esos dos operadores, ¿cierto? En donde cuando n vale 0, pues vale, digamos que aquí vale 22, cuando n vale 0. Cuando n vale menos 1, digamos que aquí vale 8. Cuando n vale menos 2, vale 0. De aquí para allá vale 0, ¿no? Cuando n vale 1, ¿sí? La secuencia aquí vale 11. Cuando n vale 2, entonces la secuencia ya vale 31. Cuando n vale 3, la secuencia ya vale aquí 4. Cuando n vale 4, la secuencia entonces ya vale aquí 12. ¿Sí? Y aquí en adelante la secuencia vale 0, ¿no? Entonces ese sería el resultado de la convolución de las dos secuencias, ¿no? Bueno, obviamente pues desde MATLAB pues se puede verificar esto y vamos a verificar las propiedades y la convolución, ¿no? ¿Vale? Entonces a continuación, ¿cómo se haría? Que esto pues básicamente es lo que tendrían que hacer en laboratorio, ¿no? Digamos que todo lo que hagan en el algoritmo de la FPGA, pues previamente se pudo haber hecho desde MATLAB, simular, y los resultados numéricos que dan en MATLAB, pues deben coincidir con los resultados numéricos dependiendo del formato que trabajen en la FPGA, ¿no? Entonces, lo que se define inicialmente, pues es la primera secuencia, H. Entonces, por ejemplo, H. Entonces, esa secuencia, pues va a tener, según el ejemplo que se hizo, 2504. Entonces se define como 2504. Cuando se define H, observen acá. En MATLAB, pues observa el vector H, 2504, ¿no? El vector X, entonces el vector X, pues es la segunda secuencia, ¿cierto? La segunda secuencia en el ejemplo es 413. Obviamente la que es sin inversión, ¿no? 413. Acá, 413, ¿no? Aquí observen que se va definiendo X. Y bueno, y ya se puede definir y MATLAB tiene un comando que es el comando conf. ¿De quién? Puede ser de h, x, ¿sí? Punto y coma. Y podemos obtener y1, que sería la convolución de x con respecto a h. Como la convolución es conmutativa, pues debe dar o entregar el mismo resultado. Y observen acá, miren, y x, y1, aquí a mano izquierda. No sé si lo... si se alcanza a observar acá, ¿sí? Aquí está y Y1, ¿sí? Entonces vale 8, 22, 11, 31, 4, 12, ¿no? Entonces, que corresponde a lo que se ha visto, ¿no? Si se quiere graficar, entonces podemos utilizar el comando subplot. Comando subplot acá, subplot. Obviamente MATLAB va a tener un problema y es que él no va a tener claridad sobre los índices de arranque, ¿no? Tendremos que interpretarlo nosotros en forma aparte, ¿no? Entonces voy a dividir la pantalla en 4 cuadrículas. Entonces en la primera cuadrícula voy a graficar H, ¿cierto?
Después voy a ubicarme en la segunda casilla de la cuadrícula. Le doy el comando hold on para que se mantenga la señal y pues la señal anterior. Y graficamos, por ejemplo, X, la segunda secuencia. Y después se puede definir pues, el subplot para graficar en la tercera casilla pues, el resultado de la convolución Y. Y en la cuarta casilla digamos que el resultado de la convolución de Y1, ¿no? Que deben ser iguales. Entonces aquí pues ya en MATLAB pues haciéndole un pequeño ajuste. Entonces acá le podemos dar cuadrícula también pues para ver las diferentes secuencias. Y bueno, obviamente nosotros tendríamos que ajustar el índice de arranque de la señal, ¿no? El índice de arranque de la señal. Entonces, que simplemente es la respuesta gráfica de lo que ya se hizo, ya hicimos ahorita, ¿no? Analíticamente, pero ya digamos que verificado desde MATLAB, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene a mano izquierda pues es la secuencia HDN, ¿no? Obviamente HN, esta sería la muestra cuando n vale menos 1, cuando n vale 0, cuando n vale 1 y cuando n vale 2, ¿no? Que vale 2, 5, 0, 4, ¿no? La siguiente secuencia pues es x de n, ¿no? Entonces acá, cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2. Es lo que tenemos que interpretar. Aquí vale 4, aquí vale 1 y aquí vale 3, ¿no? Y aquí ya tenemos pues el resultado de la convolución. Aquí estaría y de n, ¿cierto? Aquí pues teniendo las propiedades las propiedades del arranque, pues aquí esta secuencia arranca en 1, en 0. Luego aquí vale, aquí es la secuencia cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4. Y lo mismo sucede acá con y sub 1n, que es el mismo resultado, ¿no? Aquí cuando n vale menos 1, cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4. Se observan que esta señal tiene 4 muestras, esta señal tiene 3 muestras, el resultado de la convolución tiene 6 muestras, ¿cierto? Y obviamente pues aquí da 8, aquí da 22, acá da 11, 31, 4 y 11, bueno, y 12 creo, que es lo que se había obtenido como resultado, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma bastante sencilla de verificar esto desde MATLAB, ¿no? Verificándolo desde MATLAB. Y pues esto lo pueden utilizar en la guía para verificar, ¿no? Para verificar, digamos, las secuencias que tengan asignadas en el laboratorio. Bueno, entonces ya para finalizar esta parte, pues vamos a terminar con las demás, pues las propiedades que tiene la convolución, que básicamente se derivan de la propiedad la propiedad de linealidad e invarianza temporal. Son básicamente esas dos aquí las que se revisan, ¿no? Entonces, digamos que se tiene una secuencia, un operador X y un operador H. Cuando se realiza la convolución, se obtiene Y, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es superposición, ¿sí? O linealidad, ¿sí? ¿Qué pasa si la secuencia o el operador H se convoluciona con una combinación lineal, donde A y B son constantes y están operando con X1 y X2? Pues obviamente por propiedad de linealidad es equivalente a ¿qué? A que las constantes salen de la convolución y es como si hiciera la convolución de h con respecto a x1 para obtener y1 y es como si hiciera la convolución de h con respecto a x2 para obtener y2. O sea, esto es básicamente linealidad o superposición, ¿sí? Bueno, la siguiente propiedad pues simplemente es invarianza temporal. Entonces digamos que x no está retrasada en el tiempo, pero h tiene un retraso temporal. ¿Sí? O lo que es lo mismo, H no tiene retraso, pero X tiene un retraso temporal. ¿Sí? Entonces, obviamente, como la convolución es conmutativa,
La convolución es equivalente a realizar la convolución de X con H sin tener en cuenta el desplazamiento y después de hacer la convolución, aplicar el desplazamiento. Por eso es la invariancia de la convolución. Ah, pero entonces, ¿qué significa eso? Pues obviamente, si X y H ambos tienen desplazamientos alfa y beta, ¿cuál es el resultado de la convolución? Pues realizar la convolución de X con H sin tener en cuenta el desplazamiento y al final se suman los desplazamientos. O sea, es la propiedad de invarianza temporal, ¿no? Para la convolución. Bien, esta es la propiedad de la respuesta al impulso. Entonces, si a un sistema discreto se le aplica un estímulo x de n, pero ese x de n es delta de n, ¿sí? Entonces, propiedad de convolución, ¿qué es? Pues, obviamente, el impulso unitario discreto está definido para n igual a 0, vale 1, ¿no? Y el impulso unitario discreto es par, o sea, delta de n es igual a delta de menos n, ¿sí? O sea que si se tiene la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, bueno, para obtener y de n, que va a ser igual, digamos que el operador h se queda quietecito y se va, aquí es h de k, y aquí se va a multiplicar por delta de menos k más n, ¿cierto? Entonces simplemente es adelantar el impulso desde menos infinito hasta infinito. Y ese impulso solamente vale 1 cuando n es igual al desplazamiento, o sea, cuando n es igual a n, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es como si se tuviera cualquier señal acá de tipo HN o cualquier operador de tipo HN que tiene cualquier forma discreta y es como si se tuviera aquí el H, perdón, el delta de N que se desplaza desde menos infinito hasta infinito y se va desplazando. ¿Y cuánto vale? 1. Entonces, obviamente, cuando se hace ese desplazamiento y se hace el producto por este valor HN que se queda estático, ¿qué va a dar como resultado? Pues el resultado va a ser y de n, que va a ser igual a h de n, ¿sí? Entonces, por ahí se demuestra pues, la propiedad de respuesta al impulso. Entonces, cuando un señal, un sistema, por así decirlo, se estimula con un impulso unitario discreto, ¿qué se tiene como resultado la salida y? Pues se tiene la misma dinámica del sistema. Es decir, la respuesta al impulso, cuando se convoluciona un impulso unitario discreto con un sistema, ¿sí? La respuesta al impulso de un sistema es la misma dinámica del sistema. Por eso se dice que la respuesta al impulso es la función de transferencia de un sistema. ¿Listo? La siguiente propiedad pues simplemente es desglosar el impulso, ¿no? ¿Qué es un impulso unitario discreto? Pues es un escalón que arranca en n igual a 0 y al cual se le resta un escalón, o sea, aquí vale 1, se le suma un escalón o se le resta un escalón que arranca en 1, ¿no? Sí, pues acá valdrá menos 1, ¿no? Entonces, obviamente, pues todos estos valores al sumarse pues dan 0 y el único valor que da 1 es cuando n es igual a 0, ¿no? Entonces simplemente es desglosar en impulso por escalones y por propiedad de linealidad, pues es hacer la convolución de h con mu de n, que daría y de u, y la convolución de hn con el escalón desplazado a una muestra, pues sería y desplazado a una muestra, ¿no? Lo mismo sucede acá con cualquier valor arbitrario x, ¿no? ¿Sí? Pues simplemente es la misma propiedad de aditividad, linealidad, homogeneidad y invarianza temporal del impulso unitario discreto. Bueno, bien. Para terminar, entonces vamos a revisar lo que es el álgebra de bloques discreto en el dominio del tiempo. Entonces, una cosa es trabajar el álgebra de bloques discreto para las señales y los sistemas en el dominio del tiempo y otra cosa en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que es importante considerar acá es que en el dominio del tiempo, tanto continuo como discreto, se provocan convoluciones. Cuando vayamos al dominio de la frecuencia, se hacen productos algebraicos, ¿sí? Pero aquí son convoluciones, ¿no? Entonces, siempre que tengamos bloques en el dominio del tiempo, donde se interactúan señales y sistemas, hay convoluciones. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, acá cuando tenemos bloques sencillos, ¿no? Pues y de n va a ser igual a la convolución de a de n con b de n, ¿sí? Asumiendo que esta es una señal y que este es un sistema, ¿no?
pero si la señal tiene la dinámica del sistema y el sistema tiene la dinámica de la señal, ¿sí? Pues digamos que YDN va a ser el mismo, ¿no? O sea, va a ser BDN convolucionado con ADN, ¿no? O sea, aquí lo que se muestra simplemente es la conmutatividad, ¿no? No importa el orden de los elementos o los factores, el resultado va a ser el mismo frente a la operación de convolución. O sea, la convolución es conmutativa, ¿no? Bueno, si se tienen bloques en cascada, ¿no? Bloques en cascada, entonces, ¿cómo se simplifica, no? Entonces, normalmente cuando en diagramas de bloques, digamos que la idea es etiquetar, ¿no? Buscar la forma de etiquetar los bloques y las señales, ¿no? Entonces acá voy, digamos que acá tenemos la salida, aquí tenemos la entrada, son dos bloques en cascada, dos funciones de sistemas en cascada, pues aquí podemos definir esta señal que se desconoce. ¿Y cómo se simplifican los bloques? Pues los bloques se simplifican simplemente partiendo de las salidas a la entrada, entonces se plantean ecuaciones, entonces y de n, ¿a qué es igual? Pues es igual, sabemos que no son productos sino convoluciones, pues va a ser H2DN convolucionado con ADN. Ah, pero ¿qué es ADN? Pues ADN es igual a H1DN convolucionado con XDN. Y luego se reemplaza ADN acá. Entonces, en conclusión, se tiene que YDN es igual a H2DN, ¿cierto? Convolucionado con ADN. ¿Pero qué es ADN? H1DN convolucionado con XDN, ¿sí? Es decir, que esto se simplifica a que se le aplica un estímulo XN que se convoluciona ¿con quién? Con la convolución de H2H1. Obviamente la convolución de H2H1 por conmutativa es la misma convolución de H1H2 porque la convolución es conmutativa y a la salida se tiene YDN, ¿no? Entonces cuando se tienen bloques en cascada o en serie en el dominio del tiempo, pues no son productos algebraicos de las funciones de los bloques, no, son convoluciones de los bloques, ¿listo? Cuando están en serie. Es una regla del área de bloques discreto para sistemas y señales discretos. Otra disposición o arreglo de señales y sistemas discretos, pues es la forma paralela, ¿sí? La forma paralela o, o sumados, ¿no? Entonces, digamos que lo mismo, aquí se tiene un sistema con bloques donde está la salida, la entrada, y obviamente esa entrada entra simultáneamente a dos sistemas, ¿no? Entonces se parte de la salida. Entonces, ¿qué es YDN? Pues YDN es igual a ¿quién? Digamos que aquí sale Y1 de N y aquí sale Y2 de N, ¿no? Entonces va a ser igual a Y1 de N más Y2 de N. ¿Pero qué es Y1 de N? Ah, pues Y1 de N es igual a la convolución de H1 de N con X de N. ¿Y qué es Y2 de N? Y2 de N es la convolución de H2 de N con X de N. Luego, si esto lo reemplazamos acá, pues se tiene que Y de N es igual a ¿quién? A H1 de N convolucionado con X de N más H2 de N convolucionado con X de N. Y por lo tanto, pues digamos que hay un término común en la convolución, entonces se factoriza frente a la convolución y y no frente al producto, ¿no? Entonces es equivalente a tener H1 de N más H2 de N convolucionado con X de N. Entonces cuando se tienen bloques en paralelo o sumados, pues sí, digamos que se suman, bueno, también depende del signo, ¿no? Depende si se suman o restan, los términos y se convolucionan con el estímulo de entrada para obtener la salida, ¿no? Y bueno, y aquí pues les voy a mostrar un ejemplo ya un poco más completo de lo que es un arreglo realimentado, ¿no? Entonces, pongamos que aquí tenemos un estímulo X de N, ¿sí? Aquí tenemos una realimentación negativa, pero aquí tenemos un par de bloques. Voy a hacerlo de esta forma, un par de bloques, donde acá está H1 de N y aquí está H2 de N, pero que aquí se suman, ¿sí? Se suman. Aquí es muy importante las flechitas para saber la evolución de las flechas.
Y bueno, y aquí digamos que se tiene YDN, pero esa YDN digamos que pasa acá, ¿sí? Pasa acá y se conecta a un par de bloques en serie o en cascada. Digamos que aquí está H3DN y aquí está H4DN. Entonces la pregunta es simplificar pues ese diagrama, ese sistema en bloques, ¿no? En bloques, ¿cómo se simplifica? Entonces, bueno, si nosotros ya conocemos pues la simplificación de los bloques funcionales en serie o en cascada, pues, podemos darle nombre a las señales, ¿no? Entonces, digamos que aquí está, bueno, aquí esta es la misma YDN y muy posiblemente aquí, digamos, esto es BDN, ¿no? Pero entonces estos dos bloques que están acá fácilmente los podemos simplificar porque ya conocemos el álgebra de bloques donde aquí llega ADN, ¿cierto? Y como están en cascada, pues simplemente aquí es H1DN más H2DN. Y a la salida, ¿qué va a ser? Pues aquí va a salir YDN, ¿no? Y estos dos bloques que vemos acá, que están aquí en cascada, los anteriores eran en paralelo, ahora los en cascada, pues quiere decir que es como si llegara aquí YDN, ¿cierto? Y se obtenga la salida BDN, y aquí como están en cascada, pues simplemente es la convolución de H3N convolucionada con H4N, ¿no? Entonces al reemplazar, pues ya tenemos un diagrama un poco más simplificado, ¿no? Aquí se mantiene XN, aquí va a estar sumado, aquí va a estar restado, aquí pues, se mantiene la señal que etiquetamos a ADN, aquí va a estar H1DN más H2DN, ¿cierto? Esta sería la misma salida YDN, ¿sí? De aquí se bifurca, ¿cierto? Y aquí se tiene la salida BN, acá nuevamente llega YDN, y aquí estaría H3DN convolucionado con H4DN. Entonces, ¿cómo se simplifica este bloque? Entonces aquí pues vamos a utilizar unas propiedades como la inversión y el módulo de la convolución. Pero entonces todo parte del mismo análisis de cualquier simplificación de cualquier diagrama de bloques, partir de la salida, ¿no? Entonces empecemos con la salida. Entonces YDN ¿a qué es igual? Pues YDN es igual a H1DN más H2DN convolucionado ¿con quién? Con ADN. Recuerde que acá no son productos, son convoluciones en el tiempo discreto. Bueno, pero ¿qué es ADN? Pues ADN es igual, bueno, X de N menos, porque es una realimentación negativa, B sub N, ¿no? Y ahora, pues la pregunta es, ¿qué es B sub N? Pues B de N es igual a ¿quién? Pues a H3DN convolucionado con H4DN y adicionalmente convolucionado con YDN. Pues como ya se tienen las ecuaciones, ¿sí? Partiendo de la salida hacia la entrada, entonces nos resolvemos. Entonces este BDN se reemplaza acá y este ADN se reemplaza acá. Entonces empecemos a reemplazar BDN en ADN. Pues entonces tiene que ADN es igual a XDN menos, menos BDN. Ah, pero ¿qué es BDN? Entonces reemplacémoslo de forma inmediata. BDN, según esta ecuación, pues simplemente va a ser H3DN convolucionado con H4DN convolucionado con YDN. Como ya se tiene ADN, entonces ahora se va a reemplazar acá en Y. Entonces YDN, ¿a qué es igual? Va a ser igual a H1DN. Inclusive acá ya puedo hacer pues la convolución, ¿no? Convolucionado con XDN, ¿cierto? Menos H1DN convolucionado con H3DN convolucionado con H4DN convolucionado con YDN, ¿sí? Sería el primer elemento, o sea, H1N con ADN, más, entonces acá puedo hacer el segundo, H2DN convolucionado con ADN, que sería convolucionado con XDN, menos H2DN convolucionado con H3DN, convolucionado con H4DN, convolucionado con YDN. Entonces, el hecho de simplificar implica separar la salida con respecto a la entrada. Entonces, en esta función,
pues la idea es agrupar términos semejantes que tengan Y a un lado, ¿sí? Y los términos X en otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues digamos que hice un paso más, pero bueno, porque se puede nuevamente agrupar, ¿no? Pero entonces voy a pasar los términos yn al otro lado de la igualdad y los xn los dejamos en un solo lado, ¿no? Entonces básicamente es volver a lo mismo. Acá se tendría y de n y aquí sería más, ¿por qué? Porque estos términos que operan a yn están menos, ¿no? Y pasándolos al otro lado de igualdad, pues quedarían más, ¿no? ¿No? Que hice un paso de más porque da lo mismo hacer esto, ¿no? H1 de n más H2 de n, que está convolucionado con H3H4. H3 de n, aquí me falta la convolución, convolucionado con H4 de n y convolucionado con Y de n. Digamos que pasamos al otro lado de igualdad, el de Y de n, ¿no? Y pues acá queda, en el otro lado queda H1 de n más H2 de n, pues que está convolucionado en forma común con X de n. Ahora la pregunta es, bueno, ahora cómo se separa o se despeja Y de n. Entonces acá es muy importante tener en cuenta una primera propiedad, ¿no? El módulo de la convolución, ¿cuál es? El de impulso, o sea, que delta de n convolucionado con Y de n es igual a Y de n, ¿no? Entonces, aplicando esa propiedad, pues podemos hacer ese despeje o esa factorización, ¿no? O sea que Y de n, ¿sí? Está convolucionado ¿con quién? Con delta de n, que va a dar obviamente Y de n, ¿cierto? Más H1 de n más H2 de n, ¿sí? Que están convolucionados con H3 de n, convolucionado con H4 de n, y esto es igual a H1 de n más H2 de n, convolucionado con X de n. Ahora la idea, bueno, ya se separó aquí, por así decirlo, se separó, por aquí me falta un paréntesis, aquí se separó Y de n, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, ahora cómo este término que está acá pasa al otro lado, ¿sí? Pasa al otro lado. Pues entonces, pues hay pues esta es otra propiedad que tal vez no vimos, pero entonces las funciones tienen su inverso, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, voy a llamarlo, digamos que es HK de n, ¿sí? Y obviamente si se tiene HK de n convolucionado con HK de n inverso, pues da el módulo, delta de n, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente a Y de n lo voy a convolucionar con HK de n, ¿sí? Lo voy a convolucionar con HK inverso de n, ¿sí? Y obviamente si se convoluciona por HK inverso de n, pues al otro lado de la igualdad también se debe hacer lo mismo, ¿no? Convolucionado con X de n y convolucionado con HK inverso de n, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué nos da esto? Pues esto da el módulo de la convolución, que es del delta, y el delta convolucionado con y, pues básicamente nos da y de n. O sea, esto es igual a h1 de n más h2 de n, convolucionado con x de n, ¿sí? Convolucionado con quién? O sea, que voy a colocar lo que estaba ya inicialmente, ¿no? O sea, sería h1 de n más h2, perdón, voy a colocar todo esto desde el delta, ¿no? O sea, que estaría delta de n más h1 de n más h2 de n, ¿sí? Que va a estar convolucionado con h3 de n, convolucionado con h4 de n, ¿sí? Pero estos inversos, ¿no? Invertidos. Entonces, en conclusión, pues el sistema simplificado va a tener aquí una entrada x de n
Y aquí va a estar, pues, H1 de N más H2 de N, ¿sí? Convolucionado con delta de N más H1 de N más H2 de N, convolucionado con H3 de N. Acá no me alcanzó el espacio. Hacerlo acá. H3 de N convolucionado con H4 de N, pero todo esto es inverso, ¿no? Y aquí a la salida se tiene Y de N. Bueno, entonces sería la simplificación. Otra forma de la simplificación es que le piden a uno, bueno, simplifique el diagrama de bloques, ¿sí? Y adicionalmente le digan, obtenga la respuesta al impulso del sistema simplificado. Entonces, ¿qué significa el diagrama de bloques del sistema simplificado? La respuesta al impulso, ¿cuál sería? Pues reemplazar x de n por delta de n, no es más. Si piden respuesta al impulso, pues reemplazar el estímulo por delta de n. Es decir, que este x de n se reemplaza por delta de n. O sea que este x de n es como si fuera un delta de n. O sea que la respuesta al impulso, si se reemplaza x de n por delta de n, simplemente voy a hacerlo acá en este paréntesis. La respuesta al impulso, ¿cuál sería? Pues cuando se reemplaza la entrada por un impulso. Entonces va a ser igual a H1N más H2N, ¿sí? Convolucionado por el impulso, pero el impulso al convolucionarse por cualquier valor, pues da la misma función, entonces es el módulo, ¿no? Entonces acá simplemente sería la convolución con delta de n más H1 de n más H2 de n convolucionado con H3 de n convolucionado con H4 de n y todo esto inverso, ¿no? A la menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando en un ejemplo de estos, digamos, de simplificación de bloques funcionales, pues uno lo simplifica utilizando la álgebra de bloques, ¿no? Pero si le piden la respuesta, obtenga la respuesta en impulso, pues es muy sencillo. La respuesta en impulso es simplemente el estímulo X se reemplaza por el impulso unitario discreto. Y esa es la respuesta al impulso de un sistema, ¿no? Bueno, bien muchachos, entonces digamos que esto era pues la temática del día de hoy. Para no extendernos más, siempre la clase fue larguita, pero bueno, tenemos que avanzar en tema. Entonces, ¿qué nos resta? Digamos que el próximo, el próximo miércoles, pues vamos a realizar la correlación discreta y vamos a muy posiblemente hacer la introducción a la transformada Z. Eh, y bueno, pendiente la otra semana, que es el lunes, la sustentación del primer laboratorio. Entonces, para que estén pendientes de la programación de ese laboratorio. Creo que no tenemos por ahí más pendientes. No sé si tengan alguna inquietud adicional. Ingeniero, qué ¿Sí? pena una pregunta. Entonces, ¿el informe para cuándo quedaría la entrega? Porque como El en el 13. aula está para el miércoles, ¿Cómo? que como en el aula está para el miércoles, No, digamos que el laboratorio es el 6 de diciembre. ¿Sí? la sustentación. Sí. Y pues según los acuerdos que hemos tenido en cuenta, el informe se entrega una semana después, o sea, el 13 de diciembre. Ah, listo, ingeniero. Pensamos que era para este miércoles. Vale, muchas gracias. Entonces, el laboratorio, 6 de diciembre, que yo les programaré para que asistan a la sustentación. La idea es que nos demoremos 15 minutos por cada grupo y en la entrega del informe, entonces, el 13 de diciembre. Bueno, Listos, ingeniero. Ingeniero, ¿ese sustentación es de laboratorio uno o de laboratorio 2? del 1, del 1. El 2 ¿Uno? es ya Ah, el próximo año. Bueno.
Profe, es que como en el aula virtual dice que es para este miércoles. No, es para el lunes 6. Yo reviso, pero es para el lunes 6. Lunes 6, sustentación de laboratorio. Y entrega de informe, lunes 13 de diciembre. ¿Ok? Listo. Ahí. No, en la sustentación, la idea es que lleguen puntuales a la fecha programada. Yo hago un enlace en Meet de la sustentación. Entonces ahí puedo elegir al azar cualquier estudiante para que realice la sustentación. ¿Cuál es la idea? Que tengan a la mano todos los soportes de simulaciones ya realizadas, de diseños, no sé, de los soportes del desarrollo de la guía. Y entonces yo básicamente me enfoco, digamos que en la parte experimental, ¿no? En lo que vayan a hacer de simulación. Entonces me interesa, por ejemplo, que me describan cómo diseñaron o cómo simularon, cómo implementaron el multiplicador analógico, ¿sí? Digamos que lo de MATLAB es secundario porque digamos que esos soportes ustedes me los envían en el informe, ¿no? Pero sí, por ejemplo, las simulaciones del multiplicador, las simulaciones del retenedor, y bueno, y algunos pues en grupos anteriores han tenido la posibilidad de hacer el montaje, entonces me muestran el montaje y el desempeño. Y lo otro, pues es el sistema de adquisición que también a veces lo han simulado, ¿no? Básicamente, esas tres cosas en esta guía de laboratorio específicamente veo, ¿no? De resto, los soportes de simulación, los cálculos, pues tenerlos a la mano, pero me interesa más que todo la parte experimental que se haya hecho, bien sea en forma simulada o implementada. Sí, Erika levantó la mano, cuénteme. Ingeniero, qué pena, es que había ruido, o sea, ¿primero va la sustentación o primero sería la entrega del informe? No, primero la sustentación, ¿Qué sería la otra semana? el 6, y el informe se entrega el 13, una semana posterior a la sustentación. ¿Sí? Listo, ingeniero. Bueno, entonces, Serrano, sí, señor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Respecto al punto de la tarjeta de adquisición de datos, no he podido encontrar dónde descargar como los drivers para que me aparezca en la view como el bloque del DAC. Digamos que en ese punto pues se requiere la tarjeta de adquisición. Y obviamente como no tenemos acceso a la tarjeta de adquisición, pues simplemente ahí se le va a dar un manejo teórico. Aunque un par de grupos el semestre pasado lograron encontrar la forma de emular la tarjeta de adquisición, ¿no? Pero dadas las circunstancias que no tenemos acceso al laboratorio y que no podemos acceder a esa tarjeta de adquisición, pues si ese es punto de implementación sobre una tarjeta de adquisición, pues se va a ser limitada a un manejo teórico, por ejemplo, obtener la hoja técnica, pues, consultar cómo se conectaría y cómo se simularía en la view. Pero realmente pues esa parte de la guía pues no es obligatoria porque no se cuenta con la tarjeta de adquisición. Ah, listo. Sí, yo también estaba investigando y estaba encontrando información sobre cómo simular las entradas que tendría la tarjeta. Sí, digamos que hay unos asistentes para emular cualquier tarjeta de adquisición o cualquier sistema de adquisición, pero como les decía, pues ahí va a ser un manejo teórico de consulta más que todo, pues porque no se tenía a la mano los elementos, ¿no? Bueno, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que aquí escribió alguien. Ah, bueno, ya. Sandoval, espero que haya dado respuesta a su pregunta. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles para avanzar en lo que es la correlación y la introducción a la transformada Z. Bueno, entonces, Bueno, ingeniero, muchas gracias. gracias a ustedes por su asistencia y estamos en contacto. Bueno, hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Luego, ustedes que estén bien.